Que tenemos en el estudio a Gustavo Salas Chávez, el nuevo fiscal de justicia de Sonora, después de la era de Claudia Indira, una fiscal transeccional que venía del sexenio pasado y que estuvo hasta la semana pasada con el gobierno actual de Sonora, que encabeza Alfonso Durazo, hasta esta temporada transeccional. Y hoy llega, quien sería ya el fiscal que es propuesto por el gobernador Alfonso Durazo, y que ha sido aprobado, ojo, por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el Congreso de Sonora. Ciertamente, Movimiento Ciudadano lo condiciona a que ya no hay pretextos, pero es de alguna manera un apoyo de todas las bancadas. Así que le doy la bienvenida a Gustavo Salas aquí en Proyecto Puente. Gustavo, señor fiscal, bienvenido. Doctor. Buenos días, Luis Alberto, a sus órdenes. Gracias por estar con nosotros. A ver, pues primero vamos a presentar a Gustavo Salas. A ver, ¿quién es Gustavo Salas para que los sonorenses sepan quién va a ser ahora el nuevo fiscal que procura la justicia? ¿Dónde nació Gustavo Salas? Luis Alberto, muy buenos días. Mire, yo soy originario de el de entonces Distrito Federal. Soy abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Terminé mis estudios en 1984 prácticamente, y a partir de ello decidí dedicarme a la actividad de las ciencias penales. A partir de ello, he estado en diferentes instituciones, tanto de Procuración de Justicia, Seguridad Pública y Seguridad Nacional. Y también esto lo he alternado con la actividad académica, ya que a la fecha soy profesor también de la universidad y de algunas otras instituciones públicas y privadas. Pero a distancia, profesor con licencia. Bueno, ahorita con la responsabilidad del encargo que tuve hasta el día de ayer como secretario técnico de la Mesa de Seguridad, que es propiamente el Gabinete de Seguridad del Estado, no he podido reintegrarme a mis labores académicas, pero prácticamente desde que egresé de la facultad seguí vinculado a la vida académica, a dar clases, a trabajar en algunos espacios de administración y de profesionalización y de planeación académica, y tengo la fortuna de que me hayan publicado algunos trabajos de índole académico. ¿Tiene maestría, doctorado? Bueno, sí, actualmente tengo el grado de doctor en Derecho por el Centro de Estudios de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, y actualmente también he cursado un máster internacional ante la Universidad Autónoma de Barcelona, auspiciada por la Universidad Autónoma de la UAM Metropolitana, aun y cuando no me obtuve la cédula por ello, pero tengo mi certificado apostillado por la propia Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Ha publicado obras? ¿Qué obras ha publicado? Mire, tengo dos coautorías. La primera fue hace algunos años, cuando estaba en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que es el Ministerio Público Especializado, Instrumento de Modernización. Ahí tuve una coparticipación con algunos otros autores, bajo la dirección y conducción en esos trabajos del entonces subprocurador René González de la Vega y el propio procurador entonces Diego Valadez. Tengo otra coautoría que se llama La Investigación Criminal. Esa fue ya editada por Porrúa. Me parece que va en la cuarta o quinta edición. También encabezado los trabajos por el maestro René González de la Vega. Y posteriormente tuve la posibilidad de publicar ya yo solo el Sistema Penal Mexicano, Política Criminal, Seguridad y Justicia, también por Porrúa. Ese va en la segunda edición. Y posteriormente pude publicar Delitos contra la Humanidad, también por Porrúa. ¿Dónde ha trabajado usted? Bueno, de los trabajos, mi desarrollo profesional en el ámbito del servicio público iniciaron en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Fui agente del Ministerio Público a los 22 años. ¿Ahí empezó su carrera, a los 22? Sí. Yo empecé trabajando como pasante de un profesor que recuerdo con gran cariño y respeto, el doctor Pedro Hernández Silva, y en aquel entonces, licenciado, no había una formación en el ámbito de la investigación del delito, en lo que se conocía como la averiguación previa. Entonces era un poco a la usanza de los oficios, donde tendrías que ir al taller de carpintería o el taller de herrería
porque no había escuelas para agentes del Ministerio Público. Entonces tenías que conocer por dentro el desarrollo del trabajo que se hacen en las investigaciones, ya que la propia legislación de antes y la actual tampoco tiene una regulación nominal como pudiera existir en el ámbito ya del proceso penal. Entonces ahí empezaron mi incursión en el ámbito de la Procuración de Justicia. Posteriormente estuve en áreas de lo que hoy se conoce como el derecho disciplinario, las áreas de responsabilidades en el Distrito Federal. Posteriormente fui invitado para estar, ahí fue donde conozco al maestro González de la Vega, era el procurador de Guerrero, y fui delegado muy joven en Guerrero, en la zona de la Costa Chica de Guerrero y después en el centro del estado. Posteriormente ¿Cuántos años fue delegado? La primera vez fue como a los 25, 26 años en Guerrero. Delegado regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. ¿Y en los 22, cuando empezó el Ministerio Público, dónde fue? ¿También en Guerrero? No, fue en la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Del Estado de México. Sí, allá en Naucalpan me tocó estar a mí. Después llegamos a la Ciudad de México, al Distrito Federal, ahora de Ciudad de México, y me incorporé a la Procuraduría General de Justicia, primero en el ámbito de la coordinación de delegaciones con el propio González de la Vega, después el licenciado Morales Lechuga me hizo el favor de designarme como fiscal de homicidios en la Ciudad de México, después de haberme sometido a un entrenamiento con el Buró Federal de Investigaciones. En aquella época se acercaban los norteamericanos a capacitar personal en las procuradurías. Posteriormente fui director de averiguaciones previas. ¿Estamos hablando de qué años? ¿Ya cuántos años tenía ahí? Yo ya andaba yo fui delegado como a los 28 años aproximadamente, 28, 29 años en la Procuraduría del Distrito Federal, y después tuve el privilegio de ser el fundador de la unidad del Ministerio Público Especializado, que fue en su momento la unidad más importante en América Latina en la investigación criminal. Para ello, pues fuimos entrenados un grupo de jóvenes abogados en México y en el extranjero. Estuvimos internados trabajando en el INACIPE, entonces, primero en la primera fase, y posteriormente estuvimos en Cuántico, Virginia, internados algún tiempo por allá, trabajando técnicas de investigación criminal en Cuántico. Después me fui a la Dirección General de la Agencia del Ministerio Público Federal del entonces Instituto Nacional del Combate a las Drogas, cuando era procurador también el maestro Diego Valadez, y de ahí, tuve un impasse y posteriormente estuve si mal no recuerdo, regresamos a la Procuraduría Capitalina, donde fui delegado en Venustiano Carranza, primero en Coajimalpa, luego en Venustiano Carranza, y después presenté mi renuncia y me dediqué a la actividad privada un tiempo para irnos a Jalisco. En Jalisco trabajamos y formamos una empresa de consultoría en donde pudimos hacer el desarrollo de un programa de justicia y seguridad pública que afortunadamente tuvo los efectos esperados. Y después regreso al servicio público, que siempre ha sido mi vocación, en aquel entonces como director general adjunto de planeación académica del Instituto de Profesionalización, y posteriormente me fui como subsecretario de Seguridad Pública al estado de Chiapas, en donde tuvimos la fortuna de tener la dirección y conducción de las corporaciones policiales preventivas estatales, para regresar posteriormente a México. ¿Estamos hablando ya qué? A ver, estamos ya con cerca Chiapas. de los 2000, cerca del 2000. Ya del 2000. Estoy hablando para quien se va conectando, quien va llegando. Usted está escuchando a Gustavo Salas, el nuevo fiscal de justicia de Sonora, aprobado ayer por unanimidad en el Congreso de Sonora. Me está hablando de la trayectoria del Estado de México, en Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Chiapas, y aquí voy. En Chiapas regreso a la Ciudad de México y me sumo al equipo del entonces Procurador de Derechos Humanos, y me contratan como asesor para el análisis de las averiguaciones previas del asunto tremendo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, donde finalmente se hace una fiscalía especializada, la cual se integra y se desarrolla con base en los trabajos que se hacían en su procuraduría, y pues se hace la publicación del análisis de la información, se establecen cuáles fueron los grupos que tenían relación directa con los asesinatos de las mujeres
que sí hubo asesinatos seriales, no fueron todos, pero sí un buen número. Otros fueron derivados de circunstancias diversas, multifactoriales. Y después de ahí me invitan como director general de planeación académica a la Academia Nacional de Seguridad Pública. Ahí estuve otro espacio importante. ¿Qué año estamos hablando? Pues más o menos fue como a mediados del sexenio de Felipe Calderón, tal vez, y de ahí me voy a trabajar a la Procuraduría Capitalina con un gobierno perredista, en este caso lo encabezaba el licenciado Marcelo Ebrard, como fiscal de homicidios a la Policía Capitalina. ¿Volviste como fiscal de homicidios? Regreso por segunda ocasión como fiscal de homicidios. ¿La primera vez que fue, 80s o 90s? No, principios de los 90. De los 90. Principios de los 90, ¿no? Y esta ya fue ya en la época donde ahora me fui a trabajar con un gobierno de filiación perredista, en donde tuvimos la posibilidad de reinstaurar la fiscalía, incluso hasta con instalaciones y con algunos otros mecanismos de trabajo que permitieron, a partir del equipo que se formó, elevar las capacidades de respuestas en el tema de homicidios intencionales. Posteriormente salgo nuevamente y me dedico 2 años totalmente a la vida académica. Totalmente me dediqué a dar clases, a escribir, a consultorías, y posteriormente fui invitado a regresar, pero ahora a la Procuraduría General de la República, en donde me designan como fiscal especial para lo que fue posteriormente la Fiscalía Especializada para Atención en Delitos en contra de la Libertad de Expresión. Fue una experiencia formidable, una experiencia muy importante, formativa y profesional. De ahí soy nombrado, viene el cambio de procurador, llega una procuradora, me mandan como director general. ¿Qué sería lo más importante que hizo en materia de libertad de expresión? Bueno, mire, primero instaurar realmente una unidad de investigación que solamente estaba en el papel. Fue muy complicado porque no había un marco normativo que permitiera la investigación directa de los asuntos. Entonces era muy complicado porque muchas veces los jueces no aceptaban la competencia federal y tendrían que derivarlo al local. Tuvimos la posibilidad en aquel entonces de esclarecer solamente 5 asesinatos, no pudimos esclarecer más por las circunstancias particulares del caso. ¿En qué periodo estamos hablando? ¿De cuántos años? Estuve aproximadamente como año y medio en esa época. Entre ellos se pudo esclarecer el doble homicidio de 2 mujeres Premio Nacional de Periodismo que eran de estas radios comunitarias en una zona muy complicada en Oaxaca. Y sobre todo pudimos establecer e impulsar con otras instituciones el programa de protección a periodistas que tuvo en su momento una muy buena aceptación y muy buenos efectos. Y creo que además pudimos ir ante las instancias internacionales a explicar lo que estaba haciendo en materia de atención a proteger la libertad de expresión y por supuesto la integridad de quienes ejercen esa tan importante actividad para la democracia en el mundo. Después llega el aceido y... No, de ahí después estoy como director general de Asuntos Especiales en la coordinación de asesores de la Procuradora. Hay cambio de gobierno y después llega un procurador, ahí me mantengo un tiempo y posteriormente llega una procuradora y me invita como titular del CENAPI. El CENAPI son los servicios de información de lo que es hoy la Fiscalía General de la República. Es donde se analiza la información para la producción de análisis para el combate a la delincuencia. Es un órgano realmente importante dentro de la Fiscalía, hoy Fiscalía General de la República, y posteriormente, a la luz de la fuga de un importante sujeto que estuvo sujetado a proceso y se fuga del altiplano, hay complicaciones en las consignaciones en contra de los servidores públicos que facilitaron la evasión, y entonces me designan a mí como su procurador en Seido. Ahí estuve en Seido en el 2015, termino mi gestión en diciembre del 2016 y después me voy como director de contenidos académicos
a la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Posteriormente renuncio y me integro en el equipo del entonces senador Durazo, que a la postre fue después el secretario. Sí, a través de amigos comunes me invitan a sumarme a su equipo. ¿Pero ya eras amigo del gobernador o cómo conociste al gobernador? A través de la vida académica. Él es un académico también y un profesor, amigo de los dos, me lo presenta, me entrevista, una entrevista muy parecida a la que usted me está haciendo. Bueno. Y es un hombre muy acucioso, muy cuidadoso, y me invita a sumarme a su equipo de trabajo. Entonces arrancamos ahí en la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la coordinación de asesores. Más tarde... ¿Eras coordinador de asesores con Alfonso? No, yo era director general de Planeación, Análisis y Evaluación, me parece, en la coordinación de asesores. No recuerdo con claridad el cargo, debe de estar por ahí en mi... ¿Cuánto duraste con ese cargo, con Alfonso? Al inicio estuve poco tiempo, porque de común acuerdo en el tema del combate a la corrupción viene el cambio de presidente en la Corte y me invitan de común acuerdo a irme a asumir la responsabilidad de la Unidad General de Investigaciones y Responsabilidades Administrativas. Digamos, si me permite la expresión, es una especie de asuntos internos en el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que estuvo haciendo? Estuve ahí como titular y investigando denuncias en contra de personal del Poder Judicial de la Federación. Después de ello, regreso nuevamente con él, porque seguimos en contacto fines de semana, trabajando con su equipo de trabajo, en este caso concretamente con el doctor Francisco Acuña. Seguimos trabajando en temas concretos y desarrollo de programas, y me invitan a regresar para incorporarme en el Centro Nacional de Difusión de Inteligencia, dentro del CNI, lo que antes era el CISEN, y desde ahí se articuló lo que se conoció después como el Grupo de Judicialización, en donde teníamos a nuestra responsabilidad el seguimiento e impulso de las investigaciones prioritarias para el Gobierno de la República, y que pues tuvimos, gracias a la coordinación y apoyo encabezadas por el propio entonces secretario de Seguridad, la posibilidad de que los asuntos, todos los que llegaron, fueron resueltos favorablemente. ¿Cómo llegas a Sonora? ¿Te llegas como encargado de la mesa de seguridad? ¿El gobernador te invita? No, antes de eso, al final de la campaña, seguimos siempre en contacto, se viene la pandemia, entonces yo no quería, yo renuncio en diciembre también no recuerdo, el 2019 me parece, cuando estuvo la campaña, y no me vengo hasta que me pude vacunar, porque el tema de la pandemia realmente, pues sí, fue muy complicado en todos lados, pero especialmente en la Ciudad de México. Entonces ya hasta que me pude vacunar me incorporo al final de la campaña, y después en el espacio de transición me tocó hacer el programa o el proyecto de programa de justicia y seguridad para el gobierno del Estado, en donde me tocó tener contacto pues prácticamente con todos los actuales actores en el tema, y arranco como secretario de lo que se conoce como Mesa de Seguridad, que es el gabinete de seguridad del gobierno del Estado. ¿Hace cuánto estás así? Pues desde el 13 de septiembre, que es cuando el gobernador. Tomó posesión el gobernador, ¿no? Pero me vine antes de tal vez 4 o 5 meses previos, estuve aquí ya en el estado de Sonora, y, al final de la campaña, y ya en todo el proceso de transición, y es como estamos actualmente en esta hermosa ciudad de Hermosillo, y bueno, y tuve el privilegio y el honor de que me haya propuesto para asumir la actual responsabilidad que ha tenido a bien el Congreso del Estado, de conferirme la oportunidad y la confianza de asumir la responsabilidad del Ministerio Público en el Estado. Y aquí estás, electo por unanimidad. Y ahora me voy a ir o antes de irme con Sonora, ¿cómo llegaste? Ya contamos la historia de quién es Gustavo Salas y de tu trayectoria. Fiscal, ¿qué respondes a las acusaciones que hay en tu contra? Se le acusa de espiar desde la PGR a la abogada Ana Lorena Delgadillo, la perito forense Marcela Doretti y la periodista Marcela Turati, a quienes quiso vincular a los delitos de secuestro y delincuencia organizada en el 2015 y 2016 durante la investigación de la masacre de San Fernando con la PGR con el presidente Enrique Peña Nieto. Aquí decía la gente de Aristegui Noticias, Juan Omar Fierro, la semana pasada, que intentaste desviar presuntos responsables y fabricar
vaya investigaciones. ¿Qué respondes a eso? ¿Cómo no, Luis Alberto? Mire, soy profundamente respetuoso de las afirmaciones sin fundamento que estas personas, entiendo, han formulado, ¿no? Yo lo que leí el año pasado, a finales del año, en un artículo de una muy importante revista nacional, la revista Proceso, también, sí, es que estas personas se duelen de que fueron espiadas. Fueron espiadas durante el tiempo que yo estuve al frente de la CEIDO. Pero ya del contenido de la propia nota, si usted la analiza, Luis Alberto, se infieren varias cosas. Primero, pues esta desgracia de San Fernando fue en el 2011, yo llegué en el 2015 a la CEIDO. Es decir, el asunto ya estaba antes de que yo llegara. Las solicitudes de informaciones, que es lo que ellas se quejan, y entiendo de la lectura de la nota, que fueron fundamentalmente relacionadas con solicitar información a las telefónicas de cruces de llamadas que aparecían de teléfonos en la averiguación previa y que se hizo a través de un agente del Ministerio Público, no por el subprocurador, fueron por lo menos 6 meses antes de que yo llegara. No soslayo ni, por supuesto, dejo de asumir cualquier responsabilidad que yo pudiera tener, pero le puedo afirmar, viéndolo a los ojos, categóricamente, que nunca actué de manera indebida ni ilegal en esa o en ninguna otra investigación que tuve a mi cargo, y que entiendo pues que ellas probablemente se sientan muy molestas porque haya habido información que el agente del Ministerio Público correspondiente haya solicitado, pero que finalmente pues es parte de una indagatoria en la cual el agente del Ministerio Público está obligado a realizar bajo los principios de exhaustividad todas las diligencias. ¿Usted no las mandó a espiar, quiere decir? Nunca he espiado a nadie, nunca he realizado una actividad indebida o ilícita respecto del curso de investigación alguna. Se lo puedo decir de manera categórica. A nadie. A nadie. También se le señala que cuando usted estuvo en el CENAPI, en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, fue uno de los 6 administradores de Pegasus en 6 meses de su gestión, de abril 2015 a agosto del 2015, en 6 meses. Y también hay señalamientos que usted pues fue administrador de este Pegasus que tanto dolor de cabeza dio a activistas, a periodistas. ¿Usted administró Pegasus? Nunca. Hay un contrato, y no digo yo, hay un contrato que se celebra en donde el administrador de ese equipo, que por cierto se solicitó, se adquirió y se pagó y se contrató antes incluso de la llegada de la procuradora Arely Gómez, nunca tuvo que ver mi participación en ello. Y el contrato sí tiene señalado de manera directa quién es el administrador del equipo que nunca estuvo, por cierto, bajo el ámbito o control del CENAPI, ni antes que yo llegara, ni cuando estuve yo, ni después. Pero eso es parte de una investigación que yo no puedo hacer más expresiones públicas, pero que estarán contenidas en los expedientes. Pero usted también se sabe, nunca, yo nunca fui el administrador. Hay un contrato que, si las personas que hacen esa afirmación pueden soportar, pues que lo exhiban, y ahí se verá las personas que fueron los administradores de dicho equipo, que viene claramente señalado. No tengo nada que ver en eso. Hay otra acusación aquí, y esta yo creo que es también muy fuerte. De acuerdo a investigaciones de Anabel Hernández, dice que documentos judiciales, testimonios y cartas escritas por las presuntas víctimas señalan que Jesús Murillo Caram, entonces Procurador General de la República, Gustavo Salas Chávez, usted, entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, y Tomás Cerón, que está prófugo, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, estarían directamente involucrados en las presuntas irregularidades con el fin de sustentar la llamada verdad histórica y cerrar el caso. Es decir, en al menos 16 detenidos, 14 hombres y 2 mujeres, que hubo violaciones sexuales, tortura, manipulación para sustentar la llamada verdad histórica, que se cayó, que fue la mentira histórica el sexenio pasado, y que usted estuvo ahí, está acusado con estos testimonios. ¿Qué responde? Le comento también con fechas. Si mal no recuerdo, yo llegué el 11 de septiembre de 2015 a asumir la titularidad de CEIDO. Cuando yo llego, prácticamente los hechos ocurrieron un año antes. Ya se había establecido, ya se había planteado, ya se había consignado y hecho del dominio público lo que usted refiere. O sea, primero, nunca tuve participación directa en esa investigación, y cuando llego yo, estaba ahí el expediente,
Al día siguiente o 2 días después se reúnen los padres de familia con la entonces procuradora Arely Gómez y acuerdan, Luis Alberto, que el asunto se fuera a una fiscalía especializada, en donde una de las exigencias que tuvieron los padres hacia la autoridad de la Procuraduría General de la República es que ni siquiera estuvieran los que hubieran sacado copias durante el tiempo que se integró dicha investigación. Dicho lo cual, a los muy pocos días en lo que se certificó, se selló, se folió, el asunto se fue de las instalaciones físicamente del aceido y se fueron a la Fiscalía Especializada que estaba en el edificio sede, no donde estaba el aceido, y que estaban bajo la dirección de un fiscal especial y bajo la supervisión de un subprocurador que era el de Derechos Humanos. Es decir, materialmente yo no pude haber tenido contacto con las afirmaciones que se hacen, puesto que el asunto no lo tuve bajo mi cargo. Eso no quiere decir que no hayamos colaborado en la investigación bajo la conducción de la titular, y no solamente el aceido. Todas las áreas de la entonces Procuraduría General de la República tuvimos que aportar todo lo que nos requería la Fiscalía Especializada para la conducción de las investigaciones y las búsquedas, etcétera. O sea, usted no participó, dice, no fabricó, no mandó torturar, no mandó alterar. Nunca tuve el expediente y por tanto, pues todas las afirmaciones que se hacen en ese sentido, no lo conocía al detalle lo que usted señala, pero pues finalmente pues están los documentos lo cual le puedo afirmar que tampoco es verdad que yo haya tenido la investigación bajo mi conducción. Lo niega, pues usted no está detrás de todo esto. Por supuesto que sí. Estoy negándolo totalmente porque no es verdad. Simplemente es una afirmación que respeto y que no quise entrar más en detalle, dicho lo cual, y que me gustaría que pudiéramos comentar por delante lo que queremos hacer y qué es lo que tenemos que hacer para el estado de Sonora. No, vamos para allá. Es decir, en este caso, usted... ¿está de acuerdo con lo que se presentó en la llamada verdad histórica? ¿Con el trabajo que hizo la PGR? Pues yo no soy quien para calificar. Para eso están los tribunales, para eso están las comisiones. Yo fui un servidor público que llegó posterior a ello y que yo no soy quien para hacer afirmaciones o descalificar las acciones de autoridad alguna, puesto que ya eso ha sido plenamente establecido por los tribunales, en donde han resuelto y por supuesto se ha replanteado en la investigación otros aspectos que son diferentes a los que originalmente se formularon. Pero usted participó, dice, después, es decir, ya participó. O sea, nosotros después, ¿no? Apoyamos en la investigación de lo que nos solicitaba la Fiscalía Pero esa Especial. investigación se cayó y es una verdad histórica que ha sido pues prácticamente cuestionada y se ha comprobado. Ahí está Jesús Murillo Caram, todavía está cumpliendo la condena en el domicilio, está mal de salud, por eso digo, este gobierno ha calificado eso como un proceso desasiado, accidentado, manipulado. Por eso usted se deslinda de ese proceso o lo avala. Primero, no tuve yo participación en esa investigación. Me queda claro. Sí, pero me refiero a la verdad histórica en su conjunto que planteó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo no soy quien para calificarlo. Hacer una afirmación en sentido afirmativo o negativo sería poco serio de mi parte. Eso ya lo hicieron los tribunales, ya resolvieron los jueces y este gobierno de la República está realizando una investigación ulterior precisamente a la luz de lo que ya resolvieron los tribunales, que es lo que usted está ahorita de manera sintética condensando en la conclusión que ya formuló. Otro aspecto, decía César Gutiérrez, son los especialistas nacionales. El perfil es un perfil duro, Gustavo Salas, y para obtener un resultado no le importa que vaya contra el Estado de Derecho. Puede alterar, puede torcer la ley para llegar al objetivo. Es así, es decir, Gustavo, esperamos un fiscal que pueda torcer la ley. Digo, porque aquí en Sonora ya tuvimos experiencia. El sexenio pasado sí tuvimos fiscales, no es nada nuevo. Tuvimos fiscales que torcieron la ley, que persiguieron, tuvieron mano dura, que terminó en nada, terminó en agua, terminaron persiguiendo opositores, terminaron espiando, terminaron haciendo lo que les dio la gana, por órdenes de Palacio, también nos enviaban solos. ¿Qué esperamos de Gustavo Salas en eso? Yo creo que pueden esperar un hombre comprometido con la Constitución, con el pueblo de Sonora y con las instituciones del Estado. Es lo que pueden esperar. Y que no soy ejemplo de nada, ni vengo a promocionarme de nada, no tengo aspiraciones de un cargo público de elección popular, también lo quiero decir, ni aquí ni en alguna otra latitud, no es mi vocación es la que ya le he explicado, pero que en más de 30 años de servicio nunca he sido sancionado de ninguna manera, ni administrativa, ni menos de manera en el ámbito del derecho penal. Por lo tanto, yo creo que los sonorenses deben de saber que tendrán
un responsable en el Ministerio Público con puertas abiertas para atender, para escuchar y para procurar resolver los temas en materia de justicia. No va a fabricar delitos ni torcer la ley o Nunca espiar he para fabricado perseguir. a nadie, nunca he espiado a nadie, ni lo voy a hacer. Ni lo va a hacer. No. Ni aunque se lo ordenen. No creo que lo hiciera nadie, porque yo tengo la confianza plena del respeto absoluto, que he visto cómo se han conducido quien dirigen los destinos de la política en este estado, y por supuesto jamás tampoco yo estaría presto a escuchar o atender esas circunstancias de la cual no tengo ningún elemento para pensar siquiera que eso pudiera hacerse por persona alguna hacia un servidor. ¿De mano dura? ¿Cómo va a ser? Porque se le conoce de mano dura. Bueno, la delincuencia necesita mano dura, ¿no? Bueno, yo creo que no es mano dura, Luis Alberto. Yo creo que es hacer lo que nos toca. Y lo que nos toca es lo que nos impone la ley. Ni más, pero tampoco de menos. Eso es lo que yo entiendo. Sí soy una gente comprometida con el trabajo. Procuro hasta donde las condiciones lo permitan de que mis colaboradores pues tengan la posibilidad de tener también vida personal, porque si no también la gente no puede tener eso, una vida personal que es también muy importante. Pero procuro pregonar con el ejemplo en cuanto a horarios, en cuanto a responsabilidades, en cuanto a estar atento de lo que sucede diariamente en la responsabilidad que hemos asumido. Estoy hablando con el fiscal Gustavo Salas, aquí en Proyecto Puente, para quien se va conectando, quien va llegando, para quien dice quién está entrevistando a Luis Alberto, porque siempre, esta es una hora nacional, pero por la agenda del fiscal adaptamos el formato para entrevistarlo a él. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, ahí en Proyecto Puente, y comparta esta entrevista. Fiscal, ¿qué tanta autonomía podemos esperar si fuiste nombrado por el gobernador? Porque antes era, que ciertamente también, antes era una simulación, lo dijimos en muchos casos, muchos procesos aquí, sobre todo el sexenio pasado. Pero, ¿qué tanta autonomía podemos esperar de un fiscal que fue nombrado por el gobernador, aprobado ciertamente por unanimidad por el Congreso? Pero, ¿qué tanta autonomía podemos esperar? Pues yo creo que la que siempre se ha establecido en el marco de la ley, si me permite, y tratar de expresarlo en poco tiempo. Entiendo la reforma del 2008, donde se habla de esta pretendida autonomía de las entonces procuradurías, hoy fiscalías, pero creo que ha sido malentendida. La autonomía no es una soberanía. La autonomía no es estar ajena a la política criminal. La política criminal se dicta desde el Ejecutivo. Y la política criminal es el órgano rector que le permite al Sistema Integral de Justicia y Seguridad Pública establecer todas las acciones encaminadas a poder tener las mejores condiciones en la búsqueda de la seguridad pública, que es el principal y es el basamento fundamental de los estados democráticos, garantizar certeza jurídica a los gobernados. El agente del Ministerio Público, ya no digamos el fiscal, el agente del Ministerio Público solo se atiene a dos cosas, Luis Alberto: a la ley y a las constancias que tiene en la mano. Fuera de eso, no puede hacer otra cosa. Si llegara incluso el fiscal a ordenarle a un agente del Ministerio Público que determinara en tal o cual sentido, si esto no está apegado a las constancias, el agente del Ministerio Público no está obligado a obedecer a esa instrucción, puesto que evidentemente enfrente tenemos un poder judicial también independiente, separado, autónomo, que va a revisar y va a valorar y en su caso considerar si procede o no una acusación por parte del Ministerio Público. Esto no lo digo, no es de ahorita, lo escribí hace ya algunos años, no puedo retractarme de lo que he escrito, y le puedo decir que este concepto de autonomía se ha malentendido, porque el Ministerio Público, cuando incluso dependían en la ley orgánica de la administración pública las Procuradurías Generales de Justicia, seguían siendo autónomos en sus determinaciones. ¿Qué hay que entender por autonomía? Su organización, que tiene presupuesto propio, pero no es un Estado soberano, no es el Vaticano, Luis Alberto. Las fiscalías tienen que sumarse en los procesos de coordinación, en los procesos de concertación incluso con la sociedad civil, pero tienen que atenerse también a la rectoría de la política criminal que se emita desde... Sí, que es quien las conduce, la política criminal. Pero eso no quiere decir que conduzca o dirija las investigaciones. Y además yo estoy cierto, y yo nunca he sido testigo, en donde el gobernador haya dado una instrucción en tal o cual sentido,
de que se resuelva una investigación. Y diario sesiona el gobernador en el gabinete de seguridad, en la mesa de seguridad, y de manera pública. Hay evidentemente muchísimas personas que participan en ello. Jamás ha habido una instrucción en un sentido como el que usted señala. Es decir, sí, tomando en cuenta la historia de Sonora, ciertamente, ¿no? Porque los fiscales obedecían al gobernador en turno. Pues yo también creo eso, que pues el fiscal pues obedece, el gobernador viene siendo como el jefe del fiscal, aunque hicieron muchos, pero o lo acompaña en la política criminal, o en el combate a la Quien la conduce política, ¿no? la política criminal y quien emite la política criminal no es Sonora. En el país, en el modelo que tenemos en nuestro México, es el Ejecutivo. Y esta se decanta también en otros poderes, como es, por ejemplo, el Poder Legislativo. Y estos órganos constitucionales autónomos, como las fiscalías, Sí. entre otros, se les respeta, por supuesto, en el ámbito de su actuación y en su operación, pero tienen que atenerse a esa conducción y a esos lineamientos para que los esfuerzos del Estado pues puedan tener resultados. No ¿Tú confías podemos que ir te van a cada dejar quien. trabajar? ¿Confías que te van a dejar trabajar? No tengo la menor duda de eso. En la Procuración de Justicia. Al contrario, yo creo que impulsará no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo, todo lo que consideren adecuado para mejorar y modernizar la función que se desarrolla desde la Fiscalía del Estado. ¿Cuál es tu plan para Sonora? ¿Qué has visto? ¿Cuál es tu valoración? Porque ya tienes entonces, estás muy involucrado en Sonora desde la campaña, por lo que veo. Sí. Has ayudado al plan de Sí, seguridad, has ayudado en la mesa de seguridad. Digo, no es un estado que no te es ajeno. Y además, pues bueno, ya trabajó como fiscal. Tu experiencia abarca Estado de México, Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Chiapas. A los 22 años, tienes 38 años en el servicio público, por lo que veo, ¿no? Sí. En la carrera como Ministerio Público, en la carrera de impartición de justicia. ¿Qué para Sonora? Procuración de Justicia. Procuración de Justicia. ¿Qué para Sonora? Sería muy arrogante de mi parte en este momento decir qué es lo que tenemos que hacer. Sí tengo una idea muy cercana. No soy de los que se atienen a ocurrencias. Lo primero que tendremos que hacer bien y rápido es un diagnóstico de las fortalezas y debilidades que tiene la institución. Yo estoy seguro que así como hay problemas, también tenemos espacios muy importantes que tenemos que aprovechar, fortalecer, mantener. Yo no soy de los que piensan que las historias se construyen de un momento a otro. No me gusta caer en el complejo de Penélope, que se desteje de noche lo que se tejió de día. Entonces tendremos que hacer un diagnóstico bien y rápido de cuáles son las fortalezas y debilidades. Pero le anticiparía lo siguiente. Sí, pero ya lo tiene el diagnóstico, ¿no? Digo, al menos en seguridad estaba involucrado. Bueno, hemos tenido la posibilidad de tener contacto con todas las instituciones, pero no hemos sido muy respetuosos de los espacios, en este caso el señor gobernador, de esos espacios como el que existe en la Fiscalía del Estado y donde había una fiscal general de justicia que tenía su plan de trabajo. Vamos a ver a detalle no solamente el plan, sino cómo se decanta esto, pero sí le podría anticipar algunas cosas, Luis Alberto. Tendremos que trabajar en diferentes estrategias. Por ejemplo, modernización jurídica. Alinear lo que realmente dice el marco normativo con la realidad fáctica, con la realidad funcional, que a veces no empatan. A veces lo que viene en el reglamento no empata con lo que existe funcionalmente. Tendremos que alinearlo para poder tener un marco normativo eficiente. ¿Qué otros puntos? Modernización administrativa, por ejemplo. Establecer procesos de trabajo, facilitar el acceso a la población de los servicios que presta la institución, mejorar, por supuesto, también las capacidades técnicas y los procedimientos y los hoy llamados protocolos en todas las áreas para homogeneizar, crear las unidades necesarias bajo dos principios: fortalecer la desconcentración, acercar los servicios a las poblaciones, no solamente en Hermosillo, y la especialización. Otro, por ejemplo, modernización tecnológica en materia de servicios periciales, en materia de información, en materia de análisis. Es fundamental contar con las plataformas tecnológicas que no son espionaje, me refiero simplemente a análisis, cruces de información, obtener productos, incluso hasta de fuentes abiertas, pero tener la tecnología para reducir los tiempos de respuesta por parte de quienes van a explotar la información, para que esto se pueda traducir
en datos de prueba que puedan ser llevados ante los tribunales. Hay un gran rezago ahí, ¿no? Es un gran rezago, ¿ok? No tengo sería poco serio en este momento, no conozco a detalle eso, pero por ejemplo también en servicios periciales. Servicios periciales será fundamental fortalecerlo. Sé que hubo un buen impulso, no sé de qué tamaño ni hasta dónde, y habrá que ver los presupuestos porque finalmente tenemos esa limitación, ¿no? La parte presupuestal. También tendremos que dignificar instalaciones, Luis Alberto. La gente tiene que sentirse, no solamente el usuario, sino también el servidor público que está trabajando en condiciones dignas y adecuadas para poder desarrollar de mejor manera la responsabilidad, que no es poca. Y por supuesto la profesionalización, buscando el adecuado y eficaz selección y ingreso, la capacitación para el empleo, la especialización para la tarea y buscar un adecuado y digno retiro para quienes terminan y culminan su trabajo dentro de la institución y garantizar a sus familias, en caso de que estos puedan perder la vida o terminar con afecciones médicas por motivo de la propia función, de tal manera que sus familias y ellos mismos puedan vivir con dignidad una vez que se retiren. ¿Va a ser limpia en la Fiscalía? Porque digo, No. la fiscal actual dejó todo el sexenio pasado del PRI y siguen ahí todavía muchos que hasta protegieron al cártel inmobiliario, se les acusa. Hay mucha gente ahí de dudosa procedencia en la Fiscalía. ¿Va a ser limpia usted? Yo no me atrevería a descalificar de entrada a nadie. Yo no llego ni con filias ni con fobias. No llego en un afán de revancha de grupo, no vengo con la intención de estos me caen bien, estos me caen mal. Yo creo que quien tenga cuentas pendientes, no se ajusten a los perfiles, no cumplan con los compromisos que se establecen en cuanto a confianza, en cuanto a honestidad, pues no podrá tener cabida y además tendrán que sumarse a los trabajos, a la responsabilidad y a los compromisos programáticos que deben de cumplir. Es decir, tendremos que tener un mecanismo eficiente de análisis y evaluación en las investigaciones criminales y la mejor recomendación de cualquier servidor público será su trabajo. Yo no tengo fobia ni filias porque pertenece. Seguramente hay quien tenga ahí un agradecimiento personal o cercanía personal con algún ex fiscal o ex procurador. Me parece que eso es al contrario, es alguien que habla del agradecimiento. Se van a quedar los buenos, me dice usted. El que es bueno en servidor público. La gente que trabaje, gente que aporte, la gente que esté comprometido con Sonora y con las instituciones de Sonora, no solamente podrá quedarse. Buscaremos la manera de estimularlos para que puedan ascender. Eso sí, tendremos que ver esa escala de ascensos, porque creo que no en Sonora solamente, en muchas partes de la República hay lugares donde las gentes permanecen por mucho tiempo y no permiten que los jóvenes, que las gentes que vienen empujando y que están comprometidas con mejorar el servicio puedan ascender y tener mejores condiciones económicas que el servicio público les pueda proporcionar. ¿Cuál es el principal compromiso que hace con la sociedad como fiscal sonorense? El principal compromiso es que tengo muy claro que aun y cuando no fui yo quien generó, ni este gobierno generó la deuda que tenemos en materia de procuración de justicia, sí soy parte de los deudores a partir de ayer. Y que por lo tanto, con esa convicción de responsabilidad y de no evadir la misma por administraciones anteriores, pondré todas mis capacidades hasta donde lo permita mi salud y por supuesto mi propia experiencia en mejorar las condiciones en materia de procuración de justicia para los habitantes del estado de Sonora. En eso se compromete usted. Sí, señor. Mejorar en todos los aspectos. ¿Mano dura contra la delincuencia? Tendremos que hacer lo que nos toca, licenciado. Ni más ni menos. No me gusta la espectacularidad, no me gusta la estridencia. Yo soy y he procurado toda mi vida ser gente de resultados. Cuando he tenido que dar la cara, lo hago, pero no me gusta la espectacularidad. La mano dura no existe, lo que existe y se establece es la aplicación irrestricta de la ley, sea quien sea. Sin distingo. Jamás. ¿No le va a temblar la mano? Pues aplicaré la ley en los términos que esto esté establecido en el marco normativo, licenciado. ¿Va a seguir trabajando con María Dolores del Río o va a haber cambio? No, por supuesto que sí, es la secretaria de Seguridad y con quien llevo una espléndida relación y por supuesto
en todo lo que tengamos que trabajar juntos, lo haremos ahora de mejor manera que como lo veníamos haciendo. Va a ser, ¿qué perfil, qué estilo personal tendrá como fiscal? Más cercano a la gente, decían aquí en diferentes mesas y han señalado también incluso las féminas que ahorita vamos a escucharlas, se necesita un fiscal más cercano. La anterior empezó muy bien, se acuarteló y terminó con procesos muy extraños. ¿Usted cómo va a hacer con la gente? Bueno, primero siempre procuraré hasta donde el tiempo y los espacios lo permitan, de recibir a todo mundo, ¿no? Pero tampoco puedo dedicarme solo a atender agenda y audiencia. Pero por supuesto que estaré atento a cualquier reclamo social, a cualquier demanda, evitar cualquier tipo de abuso, o muchas veces ni siquiera abusos, ¿no? Indolencias tal vez, ¿no? Esa sería, digamos, la primera parte. La segunda parte, fortalecer los mecanismos de contacto con la comunidad. Me parece que esa es parte fundamental, en donde además desde la Fiscalía yo sí considero que es fundamental la posibilidad de participar con el legislativo en los procesos legislativos que consideremos que sean necesarios, bien a nivel local o incluso como iniciativas de reforma al marco normativo procedimental. Hoy el código es un código nacional de procedimientos penales que se emite desde el Congreso Federal. Pero me parece que también desde el Estado de Sonora podríamos, y así lo ha expresado quien dirige la política criminal en el Estado, plantear modificaciones al marco normativo. O sea, el Código Nacional de Procedimientos Penales no está escrito en piedra y se tiene que adecuar a la realidad sociológica y a las necesidades de la población de Sonora y de cualquier parte de la República. Su participación con la sociedad civil, ya estamos terminando, sé que ya se tiene que ir y le agradezco su tiempo, pero créame que nosotros entrevistamos gente, y espero que no sea la última oportunidad que me permita al contrario, a mí me gusta, que me escuche su amable audiencia. A mí me gusta escuchar a la gente, me gusta nomás solo, a ver, la gente tiene que saber mucho más allá y lo actual los tiempos no te dan, para entrevistas de 5 o 10 minutos, pues, son cortas, por eso le agradezco también su tiempo y paciencia. Ya estamos terminando. Hay un comité de seguridad ciudadano que se creó en los pasados 2 sexenios, que ciertamente ha tenido críticas, pero ha ayudado también en temas de seguridad. Ellos proponían al fiscal, ya no va a trabajar con ellos, ¿qué va a pasar con la relación con ellos y con la sociedad civil también organizada en Sonora? Lo que le acabo de comentar, ¿no? Yo creo que para que tengamos resultados en Sonora, en materia de procuración de justicia y en general en materia de seguridad, no es tarea de un solo hombre o de una sola mujer, Luis Alberto. Necesitamos la participación de la sociedad en su conjunto. Sí, necesitamos también esa crítica, sí, necesitamos también esa exigencia, sí, pero también necesitamos la participación y la confianza para que nos permitan poder avanzar en los esquemas de investigación que se requieren. El problema más grave a nivel nacional es la pérdida de la confianza de la ciudadanía en las autoridades. Por lo tanto, tenemos que buscar recobrar esa confianza. Y tendremos que trabajar, sí, con las organizaciones de la sociedad civil, pero también con la comunidad. El trabajo que hace la Secretaría de Seguridad Pública está enfocada a ello y que nos permite tener acceso a esa población abierta que tal vez muchas veces no está visibilizada. Entonces tendremos que ver hacia adentro de la institución, en el diagnóstico que le acabo de comentar, la posibilidad de establecer los mecanismos institucionales que nos permita acercarnos a esa población y sobre todo de los grupos más vulnerables. Y lo que sí le puedo adelantar desde este momento, Luis Alberto, es que la prioridad de la Fiscalía será la protección a las víctimas del delito. Las víctimas tienen que tener todas las garantías que establece la ley y fundamentalmente que se les procure justicia y que quien haya sido víctima de un delito y que tenga el valor de denunciarlo, haya una respuesta por parte de la institución y que quien sea responsable de esa conducta y que se pueda acreditar, sea llevado ante los tribunales para que sea sancionado. El principal problema de seguridad en Sonora, ¿cuál sería, cree usted? No es fácil la respuesta. Me parece que es un problema multifactorial. Yo creo que es desde el aspecto estructural al que me he referido, el aspecto del modelo organizacional, la aplicación de recursos,
no me queda decirlo a mí, pero ya se ha expresado en otros foros por parte del señor gobernador, y es totalmente cierto, en Sonora se dejó de invertir en justicia y seguridad. Totalmente. Entonces tenemos ese rezago que buscar con imaginación, con empuje y también con recursos la posibilidad de superar esos rezagos. Pero sin embargo, el ciudadano gobernador seguramente pronto les dará la primicia, bajo su impulso, ha llevado a que Sonora esté mejorando poco a poco. Dicen que alabanza en boca propia suena vituperio, no puedo decirlo, pero me parece que los números ahí están, usted tiene acceso a ellos. Ha ido poco a poco mejorando las condiciones en el Estado, donde han ido descendiendo, y ya sale un informe antier de México en Paz, donde es independiente esta organización de cualquier institución gubernamental, señala que ya se torció la ruta hacia el alza, ya hubo un quiebre en la tendencia y está mejorando el estado de Sonora en los índices de violencia. Estamos muy lejos de lo que merecen y lo que aspiran los sonorenses, y por supuesto... Porque falta recuperar territorios en la Sierra, Yecora, en Zaguaripa, Caborca. Es decir, todavía hay mucho territorio dañado y privatizado por la delincuencia. Yo no digo que no tengamos problemas. Lo que yo estoy tratando de expresar, y no lo soslayamos tampoco, y tampoco estamos pensando que estamos en un mundo maravilloso. No, sabemos el reto, sabemos del problema, sabemos y enfrentamos, y no solamente en el nivel del Estado, la Federación también lo ha hecho. Aquí ha habido incluso actos, yo diría, heroicos, como el que sucedió hace unos meses en el norte del estado, en la zona del TAR, donde 17 elementos de las Fuerzas Armadas se enfrentaron a más de 70 sicarios, donde perdió la vida un sargento, un cabo, y además no entregaron a un líder de organización delictiva, y me parece que fue un ejemplo de valor y de dignidad por parte de las Fuerzas Armadas, donde se sumaron las demás fuerzas del orden público, y yo creo que esa es la insignia que tiene este gobierno. Por último, ¿qué le ha pedido el gobernador Alfonso Durazo? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le dijo el gobernador? ¿Qué es lo que le ha encargado principalmente? El gobernador quiere poner a Sonora, ese es su objetivo, en un nivel de desarrollo económico, cultural, social, que sea el ejemplo no solamente a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica. Sonora tiene capacidades en los tres niveles de economía. En el nivel agroindustrial es una potencia, en el nivel de industrial es también un polo de desarrollo fundamental. Tenemos la Ford, tenemos una serie de empresas que trabajan de manera eficiente, tenemos industria extractiva, hay una gran capacidad turística, tenemos frontera, tenemos el litoral más grande de un solo, bueno, quitando a las Californias, que son prácticamente una isla, pero todo pasa por un punto: Estado de Derecho. Lo que el gobernador quiere es consolidar y que tengamos un Estado de Derecho donde la gente confíe en sus instituciones, y esa será la divisa que nos va a guiar. Es un gran reto, estamos de acuerdo, que eso sería clave. Estado de Derecho es enorme contra los delincuentes, es recuperar territorios, es Cajeme, es Guaymas, es que la haga la pague, que se respete la ley, están comprometidos. Pero no solo el delito porque violento. Se dejó mucho en este sexenio. Pero no solo el delito violento, Luis Alberto, como usted bien decía. Hay otras manifestaciones delictivas que también afectan gravemente a la población. Totalmente de acuerdo, por eso. Habla usted de este tema, que hubo fraudes en contra de particulares, hubo abusos en el tema inmobiliario, por decir algunas cosas, que no caen en el delito violento, pero también afecta y ofende gravemente. Y ese Estado de Derecho, pues. Por supuesto. Y también el otro, el acceso a la población a que tenga los servicios de procuración de justicia. Los delitos que suceden en el ámbito de las relaciones interpersonales, que no generan tal vez inseguridad, pero que generan un grave rechazo a la población, también tenemos que atenderlo. La persona que le robaron su carro y lo recuperaron y después pasa un viacrucis para que pueda recuperar su carro, eso no lo podemos permitir. Entonces yo creo que el reto, me parece, es garantizar para el Estado de Sonora Estado de Derecho. Por ejemplo, libertad de tránsito. Después de no sé cuántos años, hoy los sonorenses tienen libertad de tránsito en la carretera más importante, que atraviesa de lado a lado, de norte a sur,
el segundo estado más grande de la República Pero por eso es Mexicana. necesario también que la libertad de tránsito en Yécora, en Zaguaripa, la Sierra Sonorense. Ahí también queremos la libertad de tránsito. Sin duda lo haremos. Sin embargo, no es labor de un día ni labor de un solo hombre. Necesitamos a todos, incluyendo, por supuesto, a los medios de comunicación, con ese sentido que usted prácticamente me ha mostrado ante su auditorio, de, no digo inquisitivo, pero sí acucioso, en la entrevista de la que le agradezco me haya tenido la deferencia de permitirme acudir, pero yo creo que también estamos, no el aplauso, pero sí la posibilidad de que también la visión de quienes ejercen el periodismo y la libertad de expresión nos ayuden en la construcción y consolidación del Estado de Derecho para Sonora. De eso se trata. ¿Algo más que desea agregar que no le haya preguntado? Pues no, prácticamente después de este análisis de mi vida, poco queda decir, salvo agradecerle nuevamente a usted y a su amable auditorio la posibilidad de acudir a este tan importante espacio en la opinión pública de Sonora. Estamos para servirle. Yo le agradezco también que haya este tiempo, le reitero, era necesario escucharlo, no solo, ciertamente lo hemos cuestionado, pero también lo hemos dejado, hablar, toda su trayectoria, su No me plan. cuestionó, me preguntó. Sí, bueno, con respeto, pero lo hacemos con respeto, además es un ejercicio sano, pero yo le agradezco también su tiempo, su paciencia. Gracias. Se trata de eso, yo quería, no podíamos mostrar al fiscal nomás así, teníamos que saber quién llegaba a Sonora. Ha sido una entrevista amplia, casi una hora. De hecho, no nos fuimos a comerciales. Voy a tener que a reponer con nuestros patrocinadores los comerciales. Pero valió la pena y también le pido que estemos en contacto. Que no, Sin duda. Y le veo esa apertura para que sigamos hablando. Y aquí estamos para seguirnos escuchando, hablando. No dejemos de hablar ni de escucharnos. Eso es lo más importante. Muchas gracias, licenciado. Le deseamos mucho éxito. Gracias, licenciado. Sonora, por usted, por el gobierno de Sonora, por el gobernador y para que a todos nos vaya bien, que así sea, con el favor de Dios. Que así sea. Gracias por tu tiempo. Gracias a usted. Fue el fiscal Gustavo Salas, que usted escuchó ampliamente aquí en Proyecto Puente y por supuesto con el compromiso de seguir hablando para seguir discutiendo los temas de Sonora.